Y comenzamos Hoy es Noticias junto a Macarena Román. ¿Cómo estás, Macarena? Para hablar de las candidaturas presidenciales, porque ya se están definiendo estrategias. Estamos viendo los primeros movimientos luego de, por parte de la oposición, entregados todos los apoyos. Y en el oficialismo estamos viendo una candidata que sigue en Santiago. Bienvenida. Hola, Mati, muy buenas tardes. Estrategias que están quedando cada vez más claras. Y porque si uno saca la cuenta en estos 4 días que han pasado de la primera vuelta presidencial, José Antonio Kast, la carta de la oposición, la única carta ahora de la oposición, ha visitado 3 regiones. Por ejemplo, la Araucanía, Los Ríos y también en este minuto está en Arica. Esa ha sido la estrategia del candidato del Partido Republicano y el Partido Social Cristiano, desplazarse hacia los puntos donde en general hay mayores conflictos. La Araucanía, cierto, por lo que sucede con algunos atentados, también en Arica, lo que tiene que ver con las fronteras, con la migración irregular, entre otras problemáticas. En cambio, en la otra vereda, en el oficialismo y la DC, la candidata Janet Jara ha optado por estar presente en diversos medios de comunicación. Esa ha sido la forma, al menos hasta ahora, para llegar a los distintos rincones de nuestro país, asistir a matinales, asistir a distintos medios de comunicación tradicionales, pero también a instancias de streaming o de YouTube, donde también muchas personas se están informando últimamente. En ese contexto, entonces, es que se han desplazado las diversas estrategias que tendrán de aquí a menos de un mes. Recordemos que la segunda vuelta presidencial es el 14 de diciembre y que el 30 de noviembre comienza en sí la campaña electoral, la segunda etapa de la campaña electoral, donde podrán hacer actos masivos, podrán hacer llamados explícitos a votar por ellos, entre otras actividades. Eso hasta el 12 de diciembre. Luego ya el 14, el domingo 14 de diciembre, tendremos la respuesta de qué fue lo que hizo mayor sentido por parte de la ciudadanía y qué estrategia tuvo sus mayores frutos. Hasta ahora, entonces, eso ha sido lo que han hecho los candidatos presidenciales sin dejar de criticarse uno con otro, ¿cierto? Mientras Janet Jara cuestiona la composición del equipo, entre ellos el equipo económico de José Antonio Kast y la no participación de debates como el que se tenía pactado de alguna forma para este domingo con Mega. Janet Jara confirmó su asistencia, mientras José Antonio Kast dijo ayer que no había confirmado, por ende no se va a realizar ese encuentro. No solamente un encuentro como ese, por ejemplo, está en duda la participación de José Antonio Kast en este programa ya tradicional previo a la segunda vuelta de Dos Caras de la Moneda, conducido por Mario Kreuzberger, don Francisco, ¿cierto? Que es el típico programa que representa y que presenta a los dos candidatos presidenciales. Se ha hecho ya hace varias décadas. Así han estado presentes candidatos de los oficialismos y también de la oposición correspondiente a cada etapa en nuestro país. Esa participación no está confirmada, lo están evaluando desde el comando de José Antonio Kast. La justificación es que ellos están más bien dedicándose a recorrer las calles del país y que por ende esto los distraería del objetivo principal. Además, otro de los argumentos que dicen fuera de cámara también tiene relación con que en estos programas también se da espacio para algunas malinterpretaciones de medidas que quieren llevar a cabo, que en general suenan fuerte, pero que hay que aplicar en materia de seguridad. Eso es en el marco entonces de las decisiones que se están tomando de cara a la segunda vuelta y que se ha mantenido desde la campaña de primera vuelta. José Antonio Kast se restó de distintos debates, o más bien que de debates de instancias programáticas. De debates fue a casi todos, me atrevo a decir. De hecho, esa es la respuesta a la que aluden desde el comando, que Janet Jara se habría restado de algunos debates. ¿Qué dicen desde el comando de Janet Jara? Que en esas instancias participaban 8 candidatos, no había espacio para discutir en sí las medidas y que ahora es la instancia para estar cara a cara y para discutir medida por medida. Mati, vamos a escuchar algunas de las declaraciones y explicaciones de por qué José Antonio Kast se va a restar y se está restando estas instancias, y también los argumentos que dicen tener desde el comando de Janet Jara a estas explicaciones.
Que yo no puedo hablar por el candidato y no puedo hablar por su equipo comunicacional. Lo que les puedo decir es que él tiene confirmado asistencia a 2 debates, a Anatel y a Archi, que son los debates que son institucionales, que son donde todos los canales pueden estar ahí. Son 25 días los que quedan. La campaña parte como campaña propiamente tal el 30 de noviembre hasta el 12 de diciembre, entonces son muy poquitos días y esos días tenemos que concentrarlo en estar en terreno, escuchando a las personas. En Dos Caras de la Moneda, un programa tradicional, ¿cierto?, para las elecciones va a ir. Eso es algo que está en definición en su equipo comunicacional, pero yo creo que la ciudadanía, más allá de preocuparle si el candidato va a ir o no a un programa, la ciudadanía lo que quiere y está preocupada de cuáles son las propuestas del candidato, cuáles son las ideas que tiene para cambiar Chile, para volver a un país seguro, para volver a un país que crezca económicamente, donde haya empleo, y también para poder poner el foco en las urgencias sociales que son seguridad, que es vivienda y educación. O sea, yo creo que la estrategia del candidato de la extrema derecha es precisamente no opinar, porque sabe que cuando opina se devela su real visión de un país donde los derechos y la calidad de vida no es la prioridad. Sin ir más lejos, en la elección presidencial anterior proponía una hipoteca revertida para los adultos mayores en materia de pensiones, proponía suprimir el Ministerio de la Mujer. Si el candidato de derecha opina, queda al descubierto su real intención. Bueno, esas son parte de los dimes y diretes en relación a las distintas estrategias que están llevando a cabo por parte del comando de José Antonio Kast y por supuesto también del comando de Yanet Jara. De hecho, en unos minutos más la candidata presidencial tendrá una actividad para responder sobre preguntas de la contingencia convocados cerca de su comando, es decir, ella permanece hasta hoy jueves, a partir desde el domingo hasta hoy jueves, luego de la primera vuelta presidencial, ha permanecido en la región metropolitana, no se ha trasladado a regiones. Lo que se espera es que en los próximos días ya esté visitando alguna de las regiones de nuestro país, en específico donde se iba a potenciar ciertas visitas o para ir a captar mayores adherentes es donde Franco Parisi le fue bien, ¿cierto? Arica, Tarapacá, Antofagasta y también Atacama, 4 regiones donde la carta del PDG sacó mayoría, estuvo por sobre José Antonio Kast y también por sobre Yanet Jara, y por eso se espera que en esas partes de Chile visite también la ex ministra del Trabajo. No por eso no va a ir al sur, pero sí debería haber un enfoque especial en el norte del país. En cambio, José Antonio Kast, ya lo decíamos, ya ha estado desplegado tanto en el sur y ahora está en Arica. Justamente visitó el fronterizo, ¿cierto? El paso fronterizo Chacayuta. Chacayuta, porque Chacayuta, en la región de Arica, sí, para también dar una especie, ¿cierto?, de que ellos se van a preocupar sobre los ingresos irregulares en nuestro país. Por otro lado, también Yanet Jara ha tenido que enfrentar otro tipo de polémicas, Mati, mochilas que dicen ha tenido que llevar tanto por palabras a veces de su partido, ¿cierto?, pero esta vez de alguien que forma parte de su comando, el jefe programático Darío Quiroga, quien en abril, en un programa que él tenía en turno, criticó a Franco Parisi y también a su hermana Sandra Parisi con descalificativos que no al lugar, ¿cierto?, donde peyorativos totalmente hacia tanto la carta del PDG como a su hermana electa como diputada. Él le habría pedido disculpas, ofrecido disculpas a Franco Parisi y también a su hermana durante estos debates, estos encuentros que tuvieron varios los candidatos presidenciales antes de la primera vuelta, y de hecho hoy Franco Parisi en Cooperativa decía que ellos aceptaron esas disculpas, pero que también están acostumbrados a que se lingüenee de alguna forma tanto su candidatura como a las personas que ellos representan. En ese sentido, entonces, por supuesto, estas críticas han causado la respuesta de Yanet Jara, quien ayer, este miércoles, contestaba que por parte de ella jamás iban a encontrar un registro de ese tipo, porque ella no se refiere así a las personas, ni a los que piensan como ella, ni tampoco a quienes no piensan igual que ella. Vamos a escuchar parte de las declaraciones que han resultado a raíz de estos cuestionamientos y también de las diversas estrategias que están aplicando los comandos tanto de Kast como también de Jara. No conozco candidato que esté más expuesto en Chile que José Antonio Kast. Está todos los días en la calle, parte su periplo de segunda vuelta, cosa que yo apoyo de manera muy decidida, en el lugar probablemente más expuesto de Chile, que es la macrozona sur del país, yendo a ver a las víctimas del terrorismo.
después continúa en una zona muy dejada de lado por este gobierno, que es la región de Los Ríos. Entonces yo al revés, yo creo que José Antonio Kast ha entendido que para llegar precisamente a aquellos votantes que muchas veces ven a la política muy distante, que no consumen programas de televisión política. Mire, la política, estimados, consiste en priorizar y consiste en dar señales. Acá el candidato José Antonio Kast ha priorizado estar con la gente y enviar una señal muy clara, que él quiere estar donde las personas están, en sus cotidianidades. ¿Usted cree que es eso también? Quizás está evadiendo porque puede ser una instancia en donde queden al descubierto ciertas falencias, no sé, mire, es lo que plantea. Yo recuerdo que en primera vuelta la candidata Jara, ella no iba a los debates, y si ella siente la necesidad de dar explicaciones en los programas de televisión, en los matinales, del desastre de este gobierno, bueno, es un problema de ella. El próximo 14 de diciembre los chilenos y chilenas tienen que votar informados. Lo que piensa Yanet Jara y lo que piensa José Antonio Kast. Y los debates son muy importantes, son relevantes, porque de esa forma, ¿no es cierto?, los periodistas pueden hacer las preguntas y tienen el deber los candidatos y candidatas de contestar. Y es por eso que nos parece impresentable que el candidato Kast, ¿no es cierto?, de la extrema derecha, no quiera presentarse al debate. Ya ha evadido todas las preguntas en los debates anteriores en la primera vuelta. ¿Esperamos lo mismo en esta segunda o sencillamente no se va a presentar? Esto nos parece impresentable para todos los chilenos y chilenas que necesitamos saber qué es lo que piensa en materias tan importantes, ¿no?, como es en lo económico, como son los derechos sociales, como son los derechos de nosotras las mujeres. Bueno, ahí escuchábamos entonces las distintas reacciones que han provocado las estrategias de ambos candidatos. También en información, cierto, que publica la Radio Bio Bio, Franco Parisi también respondió al profesor Silva, cierto, el ex constituyente, claro. Sí, republicano, Raúl Silva, si no me equivoco es el nombre, el profe Silva, quien... Luis Silva, que también catalogó a que Franco Parisi no tiene la llave para una segunda vuelta, evidentemente no llegó a la segunda vuelta, pero también dijo que veía como muy endeble la proyección institucional y que le parecía precaria y frágil la estructura del partido de la gente, y por eso entonces Franco Parisi responde que esto tiene que ver con prepotencia de los fachos, y ahí queda también su típico eslogan, ¿cierto?, que él decía, acá no somos ni fachos ni comunachos, y por ende también ha tenido que responder tanto a las críticas que han venido desde el oficialismo como también desde la oposición a un mismo proyecto, el proyecto que sin duda alcanzó una mayoría importante durante la primera vuelta presidencial con el 19% de los votos, y que también tanto Kast como Jara y sus comandos se están mirando con atención. Es ahora, un botín de voto importante. Bueno, esta entrevista la dio el profesor, el llamado, conocido como profe Silva, Luis Silva, la dio a The Clinic durante esta semana, y a esa fue la que respondió Franco Parisi a través de las redes sociales. Claro, y ahí también bien tajante con sus dichos y con las críticas. Él dice que ya están acostumbrados a que siempre se le trate mal a su partido, a su figura, pero él pedía que ojalá no se les tratase mal ni a su hermana ni tampoco a quienes creen en este proyecto del Partido de la Gente, que juntó, quieran o no, cierto, más de 2 millones de votos durante la primera vuelta presidencial. También habló sobre elecciones o sobre decisiones el presidente de la República, pero esta vez no dio lugar para críticas ni tampoco para favorecer a alguien. Al parecer ya no quiere entrar en ese nicho donde se le pedía desde el comando de Yanet Jara que saliera para no provocar repercusiones ni ayudar a uno u otro candidato. Él se refirió a los gustos y también a que las decisiones afectan el día a día de nuestras personas, de las personas para bien o para mal, sin dar a entender entonces un mensaje en contra, en este caso como nos hemos acostumbrado, del candidato de la oposición José Antonio Kast. Escuchemos las palabras del presidente Gabriel Boric. A propósito de las elecciones presidenciales, podremos tener muchas diferencias a la hora de hablar de política, pero démonos cuenta que esas diferencias también podemos acercarnos cuando nos encontramos en espacios como este, porque al final del día Chile es uno solo, porque al final del día cuando Chile crece tenemos que crecer todos, porque al final del día las buenas ideas no son atributo de uno u otro sector político, sino que le hacen bien a la patria entera.
Mati, solo para finalizar y para que tengan un contexto también de lo que han provocado estas dos candidaturas que se están disputando, el llegar a la moneda, por ejemplo, si ponemos el foco en ex autoridades del ex gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, de la expresidenta. Ignacio Walker durante la noche de este miércoles decía que iba a anular porque no iba a votar por José Antonio Kast respecto a sus cercanías, ¿cierto?, con lo que fue la dictadura en nuestro país o con la figura de Augusto Pinochet, ni tampoco iba a votar por Janet Jara por la mochila que él dice carga a raíz del Partido Comunista. Pero, por otro lado, Carlos Maldonado, que también fue ministro de la ex presidenta Michelle Bachelet, ministro de Justicia, dice que se junta hoy en el comando de los republicanos para llevar a cabo una agenda de seguridad. Él, como figura demócratas, del Partido Demócratas, representa, entonces dice a sí mismo, porque su partido primero decidió que no va a votar por Janet Jara, pero tampoco ha decidido dar el respaldo a José Antonio Kast. Dos miembros de la ex concertación entonces que tienen puntos de vista bien distintos, uno participando en el comando directamente de José Antonio Kast, ahora que pierde su candidata Evelyn Matei, y otro que entonces pretende anular durante la elección del 14 de diciembre. Sí, recordemos que Carlos Maldonado venía del Partido Radical, o sea, fue ministro de la expresidenta Michelle Bachelet. Ahí se están dando estos cambios. El Partido Radical, que además se disuelve durante la jornada de ayer, veíamos que se disuelve, que vende la sede del partido, un partido histórico, el partido más antiguo de Chile. Bien, Maca Román, muchísimas gracias por mantenernos informados de cómo está el estado de las campañas presidenciales en vista este 14 de diciembre. Hacemos juntas una pausa a esta hora, cuando hay en la región metropolitana cielos cubiertos y 19,1 grados en esta jornada en que la máxima llegó solamente a los 20 grados, dando un respiro a las altas temperaturas que habíamos tenido los días anteriores. Con esta imagen del sector oriente de la capital hacemos la pausa y ya regresamos.